Buenos días. Hola Hola Alejandro, Alejandro, buenos ¿qué tal? días, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Su merced, ¿qué tal? Bien, 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 muchas muchas gracias. gracias. Sí. Sí. ¿Qué tal funciona ese grabador de pantalla? Pues es Pues es el, el más el más óptimo para óptimo mí para porque mí, porque intenté ay, no me no me acuerdo acuerdo cómo cómo se se llama llama otro este software, software, OS. como que es más como más famoso, famoso, pero pero ese ese sí, o sea, sí, no o me sea, no daba me la daba la calidad que calidad necesitaba. que En cambio necesitaba. este En pues cambio este, pues, da, sí me la da, pero es más pero es más como para como para videojuegos. videojuegos, si no estoy mal. Mm, Pero cuando lo Pero activo cuando lo me activo, pone el me pone computador el más o computador menos más o lento. menos Ese es el lento. problema. Ya, ese es el problema. Debe ser que se come harto la RAM. No, yo no entiendo nada Sí, de bueno, yo no tecnología, así entiendo que nada de tecnología, así que sí, confío en lo que acabas de decir, pero sí. pero sí. Pero bueno, ha servido en términos generales. Pero bueno, ha servido en términos generales. De hecho, primera vez que grabo algo así en un De hecho, primera vez computador que grabo algo así en el computador, que no sabía cómo hacerlo, o sea, me porque no demoré sabía como cómo dos hacerlo, o días sea, me demoré como 2 días averiguando qué usar, averiguando qué usar, instalándolo y todo. No, instalándolo y mejor dicho. todo. No, Yo soy mejor muy dicho, malo para yo estas soy cosas, muy malo para estas cosas, la verdad. pero bueno. Pero bueno. Y vas a subir esto como si fueran como Sí, o sea, voy tutoriales a a crear un YouTube o algo canal así. a Sí, o sea, voy a YouTube crear un y canal subo a los YouTube videos, y subo los videos. Y como pues para que, como Mm, para que, ajá, si quieren si revisar quieren nuevamente por la revisar nuevamente pues la información y eso, pues. información y eso, pues sí. no, bueno. ¿Ya te viste Titania, ¿Ya te viste Alejandro? Titania, Alejandro? No, no, la verdad, tengo un poco de películas programadas para ver y no me acaba tiempo. Sí, es que el Sí, es que el tiempo no tiempo no da, yo no da, sé yo qué no sé pasa qué con pasa los con días, los que días cada que vez se cada vez pasan se más pasan más rápido. rápido. Es Es impresionante. impresionante. Sí, yo no sé. La vida de adulto, la vida de adulto. Y no sé qué pasa, qué Loco. loco. Pero bueno. Pero bueno, Antes veía una película diaria y ahora no alcanzo ni siquiera a arrancar. y total, yo cuando estaba en el colegio me veía hasta dos. O O sea, sea, como como que, que, no no sé, sé, o o sea, sea, tenía tenía mucho mucho tiempo tiempo libre, libre, supongo. supongo. Pero bueno. Y Y ganas, ganas, no no sé. sé. Es Es que a que a veces veces ahora tengo que que prepararme prepararme como como mentalmente mentalmente a a verme verme una una película película porque porque yo yo digo, digo, Efraín, Efraín, no no te te vayas vayas a a dormir. dormir. Porque Porque casi casi siempre siempre estoy estoy cansado, cansado, entonces entonces tengo tengo que que buscar buscar unos unos espacios espacios así así como como libres libres que que yo yo sienta sienta que que estoy estoy full full concentrado, concentrado ¿ya? ya. Entonces Entonces eso eso pasa. pasa. La La energía, energía, la la vida vida de de adulto, adulto, ¿cierto? ¿cierto? Ya Ya estamos estamos Sí. viejos viejos ya. ya. Porque a las 6 de la mañana recién levantado. Sí, Sí, totalmente. totalmente.
Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a empezar ahora y bueno, y se irán conectando poco a poco. Agradezco a Sara que siempre se conecta puntual. Gracias, Sara. A las 10 ella está ahí. No me gusta. Eso está bien. Oye, ¿sí me están escuchando? Sí. Aquí tengo activado. Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron hoy? Bueno, ayer. ¿Qué tal el día? ¿Qué películas vieron? ¿Qué series vieron? Escuchando que mi casa está Hola, haciendo Valentina. y hay como bastante intermitencia. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya les recomiendo, de verdad, lo de McQueen. Ayer me la vi. Está súper buena. ¿Cuál? Steve McQueen va a subir como una serie de películas, creo que son 5 si no estoy mal, a Amazon. Ah, Está súper buena. Pero se me olvidó el nombre. Bueno, ya Yo saben. creo que se pidió por eso. Bueno, súper, ya tenemos plan para el fin de semana. Entonces, pues para el que tenga Amazon Prime. Para los que no, Cuevana. pero está barato. Está más barato que Netflix, por lo menos. ¿Sí? Bueno. Mm. Bueno, listo, entonces vamos a empezar. A ver. Antes de empezar la clase, me gustaría saber quién le gustaría compartir su estructura narrativa, que no sea Angelín, porque a Angelín la vimos, lo siento Angelín, pero otra persona que le gustaría compartir la suya. Echar un vistazo, mirar, observar, compartir. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Bueno. Bueno, sí, creo que, no sé, es que Valentina me dice que me escucha entrecortado, entonces, bueno, me avisan si en algún momento me entrecorto para cambiar de red. Pero bueno, entonces, ¿quién quiere compartir? A ver. Donde vaya el mouse. Diego o Alejandro. No, la mía no, porque no tengo nada listo ahí todavía. Bueno, entonces salgamos de Diego. Salgamos de Diego Alejandro. Vamos con Vamos con Valentina. Pero Valentina no me escucha bien, entonces no sé. Valentina, si nos escuchas. Valentina, si nos escuchas. Nada. Mierda, No sé. no sé. Micro Y el micro no se me activa. Ok. Bueno, Vamos con otra persona. Daniela Bolaños está aquí. Daniela Bolaños. A ver. A ver. No, No, Daniela no está. Vámonos con Vámonos Sara con Lobo. Sara Lobo. Hola, Sara. Hola, Sara. Hola. Ya no la habíamos visto ya. Pero- O creo que ya hablé nada más del clímax, no recuerdo bien. Sí, creo que no hemos visto Sí, tu creo que no estructura hemos narrativa todavía. O visto sea, tu pues estructura conocemos la narrativa historia y todavía. hablamos O sea, un pues conocemos la tiempo al historia y comienzo, hablamos pero un tiempo al comienzo, pero entonces vamos a hasta ver ahí. lo que Entonces vamos Sara a ha ver hecho, lo que Sara nos va Sara a ha hecho, compartir su que Sara nos va a trabajo. compartir su trabajo. Bueno, cuéntanos, Sara, ¿qué va a pasar en el Bueno, primer cuéntanos, acto Sara, de ¿qué va a tu pasar en el historia? primer acto de tu historia? Bueno, como yo
Bueno, como yo lo había dicho antes, en el primer acto de la historia lo que pretende es que la chica está escapando del hospital, vaya conduciendo un auto que se robó el hospital por la carretera. Está lloviendo fuerte, está oscuro y y la mujer casi tiene un accidente con un niño que va caminando. Entonces ahí hay como un pequeño flashback de ella conduciendo un auto con maquillaje corrido, un pequeño flashback ahí súper sutil, súper corto. Y ese es como el detonante que Alba no recuerda quién es, porque el niño le pregunta quién es ella para llamar a alguien para pedir ayuda. Entonces, para ella quien se da cuenta de que no está segura. Al final el niño se va y ella queda y el auto como no enciende, ella camina por la carretera hasta llegar como a un barco, es como una clínica psiquiátrica. Ella entra como a pedir ayuda. Por ejemplo, el enfermero, al ver que ella no responde y no sabe quién es, le dice que padece amnesia, que es posible que ella padezca amnesia. Ese es como el primer punto de giro cuando el personaje se da cuenta de cuál es su diagnóstico prácticamente. Y ese es el primer acto. O sea, al primer O sea, acto al acaba primer aquí. acto En acaba el aquí. segundo acto ya sería ahí. ¿Y cuál es el primer ¿Y punto de cuál es el giro primer aquí? El punto de giro segundo aquí? acto ya sería que ella podría decirse que cuando ella le explican que padece amnesia, ahí sería como el inicio del punto de giro, Dale, porque le listo. dicen que lo que sería en el acto sería cuando le ofrecen cosas, ya sería como empezaría a correr la unidad dramática, cuando ella le dicen ya, por ejemplo, que se puede quedar internada, pero ella pide que prefiere pasar la noche hasta poder irse, mientras el auto reacciona, mientras lo arreglan, mientras es de día. Pero sucede que al siguiente día, cuando ella se alista para irse, viene la policía investigando el robo del auto. Entonces, se hace pasar como por un paciente del hospital psiquiátrico. Ya en ese tiempo se da cuenta que, por así decirlo, no tiene dónde regresar y está como en una crisis de estrés y evalúa como la decisión de quedarse y conocer al psiquiatra del hospital. Y ahí lo que hace es que explica al psiquiatra la situación, este le dice que es posible que la pueda ayudar y ella desesperada analiza todo lo que le ha ocurrido en este tiempo y decide empezar como el proceso de sanación. Luego en ese momento, una de las terapias que yo leí, que investigué, es que normalmente los pacientes los ponen como a convivir o a contar sus historias o a escuchar las historias de los demás como en un estilo de mesa redonda. Claro. Claro, sí. Entonces lo que ella hace es que en ese proceso, en ese tratamiento, conoce a 3 pacientes que son con los que va a entablar como la amistad, porque de eso trata la historia. Entonces, en ese proceso, los pacientes se le presentan, la saludan y ella se muestra como un poco distante porque ella quiere concentrarse en su proceso de curación y no quiere tener ese tipo de amigos. Pero en ese momento ella empieza como a tener sueños recurrentes o sueños como donde se desangra hasta morir y está débil y cansada por la medicación que le dan en el hospital, en la clínica psiquiátrica. Ella empieza, luego de ese momento, como con los días, ella empieza a conocer a los pacientes, se vuelve un poco menos distante, así con todo lo que le ocurre, y empieza como a entablar esa relación de más cercanía, más intimidad.
Y luego a ella se le ocurre una idea al ver que o sea, que en todo este tiempo que ha estado en el hospital no ha podido recordar nada, se le ocurre una idea de volver al hospital donde ella escapó, donde estaba siendo tratada por el accidente, a averiguar qué fue lo que le pasó. Entonces estos tres amigos que hizo hace poco se ofrecen a ayudarla a que salga sin ser descubierta de la clínica. Lo que logra, luego, por ejemplo, sube a un bus, llega al hospital y habla como, bueno, no puedo hablar con ninguna enfermera porque la reconocería, y ella obviamente se robó un auto y no quiere levantar sospechas ni nada. Lo que hace es que habla con una de las señoras de limpieza y esta le dice que una mujer que tuvo un accidente de auto y esta murió, no logró salvarse. Alba regresa a la clínica psiquiátrica, fue descubierta cuando entra, cuenta a sus amigos qué fue lo que descubrió. Es como regañada por escaparse de la clínica porque eso no está permitido, porque ella está medicada y eso no es posible. Por lo que prácticamente el psiquiatra se enoja y le dice que si sigue así con ese tratamiento, como no está como dispuesta a seguir las reglas del psiquiátrico, tiene que irse. Al ver todo esto, eso ya sería el acto 3, lo que hace es que se despide de sus amigos porque está cansada, ya frustrada, desesperada de no recordar nada, y sube como a un bus, se va y llega como a una parada, baja y llega como a un puente, y se coloca al borde del puente, se quita los zapatos, está decidida a suicidarse y escucha como el sonido de un accidente atrás de ella, y quiero que como haya un efecto en la escena que todo se vaya negro y ella recuerde como el trauma que tuvo, y que la persona piense en ese momento como entonces si se lanzó el puente o no se lanzó el puente. Y al final ella despierta como en la clínica, en el hospital psiquiátrico, en una camilla, que todo sea como bastante blanco, bastante claro. El psiquiatra entra a la habitación y le pregunté cómo está, cómo se encuentra. Y ella le dijo que no puede recordar, que aún no puede recordar nada, aunque esto sea mentira. Y al final entran como los amigos que ella hizo, tienen como un bonito momento de amistad, y que al final se entienda que aunque todo lo malo que le ocurrió, ella lo recuerda, o quizás está así como que a pesar de eso ella puede seguir con su vida y concentrarse en lo que tiene ahora, que son sus nuevos amigos. Y ya, eso es todo. Dale, o sea que al final en el clímax, o sea, bueno, viene la parte como del suicidio del puente y eso, y en ese momento es donde ella logra recordar, ¿cierto? Y no se sabe si se tiró o no. Y cuando se despierta, le preguntan y ella dice que aún sigue sin recordar, pero está mintiendo. Obviamente sí recuerda, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué mintió? ¿Para quedarse en el hospital? Yo diría que es como que ella no está lista para afrontar eso, no está lista para afrontar el hecho de que recuerda que por su culpa su hijo murió. Pero aún así quiere seguir como en el hospital y seguir con esas personas para recuperarse del todo. No sé. Yo me perdí en una parte en el segundo acto, que es cuando ella vuelve al hospital y descubre algo, pero no entiendo qué es lo que pasa con la señora de la limpieza. Aquí estoy leyendo otra Ella vez. habla la idea que tengo es que ella hable con la señora de la limpieza y esta le diga que que una mujer tuvo un accidente de auto y cuando llegó al hospital ella no pudo sobrevivir. Entonces lo que estaba pensando es que el trauma trate de que la protagonista Alba estaba un poco borracha, estaba cansada, había tomado un poco y se chocó contra otro auto que iba manejando una mujer, y la mujer que no sobrevivió fue la con la que chocó.
Eso se va a ver ok. ya en el clímax, en el propio recuerdo. Entonces, en ese punto yo quiero que el espectador se diga, entonces la tipa está muerta. Y todo esto es un... Pero no, en realidad no. Es como un pequeño engaño que quiero, no sé. Ahora otra vez me confundí. O sea, ella tuvo el accidente de tránsito, ¿cierto? Se estrelló porque estaba borracha Sí, y la empleada, o sea, la chica de la limpieza cree que se murió. O sea, Alba, que es la que estaba no, conduciendo. no, 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 O no. muchacha. El accidente trata de que Alba chocó contra otro auto. El otro auto Ajá. lo iba manejando una mujer y la mujer que iba manejando el auto fue la que murió. Entonces, cuando la señora de limpieza le dice que que la mujer murió, es porque la mujer que iba manejando el otro auto fue la que murió. Pero en ese Claro. punto, lo que quiero es que el espectador piense que quizás fue Alba la que está muerta, pero en realidad Ah, no. ok. Ok, 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 ok. Ya, ahora sí, ya, ya. O sea, en ese momento la gente va a decir, anda, entonces lo que hemos visto todo este tiempo es el espíritu de Alba vagando por los pasillos de... Y todo lo que hemos visto es falso, pero resulta que Ajá, sí, que en realidad es otra mujer que se murió. Ok, listo. Ah, pues chévere. ujú. Y me parece que está claro el clímax, está claro también el detonante, la resolución también me gusta. En términos generales está bien. Pero te hago una pregunta, ¿cuánto dura esto? El corto. Ese es el problema, segundo. He dicho como 25 minutos. Y no sé, yo tengo tantas cosas y cuando lo estaba escribiendo la primera parte, o sea, iba hasta la parte donde ella habla con el muchacho, con el chico, y llevaba Ajá. como una hoja y media, y no sé, yo siento que es algo que me pasa que cuando estoy escribiendo, o sea, tengo tantas cosas en la escritura, pero cuando la escribo es muy poco para lo que tengo, no sé. Qué raro. Vamos a ver lo que has escrito. Porque a mí me pasa lo contrario. O sea, yo siento que Sí, tengo poquito en la estructura y cuando voy a pasar el guión, no. mejor dicho, me salen como 10 páginas. Y yo sí, pero de tantas páginas, ¿por qué salen? Bueno, vamos a ver. Creo Opiniones que se mientras supone vamos que en la mirando. primera debería tener 6 hojas. En la primera se supone que deberían haber como 5 o 6 hojas. Y yo digo que me gasto como 3 y media. No lo sé. Ay, perdón, estoy leyendo, estoy leyendo mentalmente. Vamos a leer el primer párrafo. Dice, unas manos sostienen el volante de un auto. En la muñeca hay una etiqueta de hospital con el nombre de Alba. Alba, de 32, maneja el auto, mira hacia enfrente, lleva una bata de hospital, tiene golpes por los brazos y el rostro. Hay sangre seca en la ropa. Está bien, está bien. O sea, el lenguaje es claro, tercera persona, todo, presente, todo. Bien. Ah, pero ven acá, tú desde el comienzo vas a mostrar lo del niño, de una. Sí, Ok, ok, ok. Yo también creí que te lo ibas a mostrar al final del clímax. Ok. no, ese es el niño del, que con el que ya casi tiene el accidente, no es el niño, no es su hijo, no, no. Ah, no es su hijo, ok. Ok. No, es el niño Entonces, la como acción está es en la la estructura. siguiente. Ella iba conduciendo, se le atraviesa un niño, ella para esquivarlo golpea a la otra chica y la otra chica se muere. Eso es lo que pasa, ¿verdad? En esta no, eso es lo que te dije es el trauma. Lo que pasa aquí es lo que está en la estructura, que es que ella va manejando, escapando del hospital, va por una carretera, está lloviendo y un niño se la atraviesa, ella lo esquiva para no hacerle nada al niño y en ese momento hay como un pequeño flashback de ella manejando y de ahí ella camina, el auto se avería y camina y encuentra la clínica psiquiátrica. Eso es lo que pasa en la primera parte. Ya. O sea, técnicamente, en total,
en la historia, no en la trama, sino en la historia, hay 3 choques de autos. La del niño, o sea, bueno, intentos de choque de auto. La del niño, ¿cierto? La de la mujer y la del hijo en el pasado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, prácticamente sí, con la que comienza, la del trauma, y la de cuando se va a suicidar, que no se sabe si pasa en realidad o no. Que se escucha nada más el sonido y la gente puede pensar que quizás es el recuerdo de él, porque no se va a ver. Todo para el presupuesto. Dale, dale. No, está bien. Aunque sí, por presupuesto, 3 choques de auto, denegada. Pero bueno, Yo literal que manejando un auto en la lluvia, y que oscuro, ya está complicadísimo. claro. Igual, mira, recuerda que aquí, por ejemplo, aquí estás escribiendo, pero no estás escribiendo en el formato que es, ¿cierto? O sea, en el formato profesional ya de guión, esto da más espacio, porque hay aquí los márgenes son más Sí, es cerrados. que lo estaba escribiendo, yo lo estaba escribiendo en Final y lo que hice fue copiarlo ahí abajo, así, a lo primero, lo copié. Ok. Pero yo lo estoy escribiendo en Final. Dale, En súper. Final sí daba la hoja completa de eso. Dale. Yo utilizo uno que se llama Celtics. No sé si han escuchado de ese software. Me parece súper Yo he escuchado. práctico. Pero bueno, Es que ¿alguien la tiene algo por interfaz es decir? ¿Un demasiado comentario? interesante. ¿Qué opinión tienen del trabajo de Sara? Digan algo. Como que no me gusta, Sara, cámbiala. O no, mejor pasa esto, mejor pasa aquello. O no, espectacular, Sara, diga. A mí me parece chévere porque siento que no es una historia ligera, sino que ella ya ha pensado ya en muchos detalles. O sea, como que no se ha quedado con lo que tiene desde el inicio, sino que ha ido pensando más detalles y detalles que van nutriendo la historia. Claro, totalmente. Totalmente. A mí me preocupa un poco el tema. O sea, porque se sabe que el tema es la amistad, ¿cierto? O sea, como habíamos dicho que uno de los temas principales de la película es la amistad. Sin embargo, no sé si se llegue a desarrollar mucho eso en esta historia, porque, o sea, conocimos los amigos. Recuerda que el tema yo lo tenía como curación. Y luego tú me dijiste como no la amistad, porque tú me hablas todo el tiempo amistad. Yo dejé ahí, mira, al inicio está curación, / amistad, y el signo de interrogación, porque todavía no estoy segura. Y luego de escribir toda la estructura me dije como no, si lo que estoy hablando es sobre la sanación de una persona que no se sabe si al final está sana o no. Claro, entonces Pero no tiene. la amistad yo Claro, creo que no sería como, sí, definitivamente. no sería como un tema principal, sino como lo que estamos hablando, como una subtrama ahí súper ligera. Claro, dale, de acuerdo. Más que todo, Sí. como Dale, sí. Sí, es que como lo habías escrito la primera vez, parecía que era sobre la amistad, pero ahora que ya lo vemos completo todo, pues la cosa no va por ahí. Pero bien, dale. ¿Algún otro comentario? A mí me gusta, o sea, me gusta al final. En verdad siento que necesitas un presupuesto gigante, pero pues, ajá, uno no puede controlar lo que lo que se le ocurre a veces. Así que eso es lo que he pensado, pero de resto me parece que está bien. A mí también me gusta mucho la resolución, ¿sabes? O sea, la decisión de ella de omitir pues lo que estaba buscando para pues quedarse en el hospital y vivir, digamos, con los amigos me parece bien. Porque, o Ajá. sea, eso es lo que ella siempre quiso saber, o sea, y cuando ya finalmente lo logra pues conocer, lo omite. Entonces,
Es una decisión importante. Sí, como que se Bien. libera. Dale, muchas gracias, Sara, muchas gracias. Y bueno, uno último para mirar, otro que quiera compartir. A ver quién nos falta. Daniel. Hola, Daniel. Yo tampoco he adelantado mucho en mi historia. Bueno, salgamos de la carpeta de Daniel. Y bueno, Y, y bueno, Daniela Bolaño no está. Diego tampoco. Angie, Natalia, Nicole, Sara, Sofía, Valentina no escucha. Entonces, bueno, ya. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces. vamos a dejarlo por aquí. Entonces, Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, en vamos a el día de empezar hoy, en el día de hoy vamos a hablar y vamos a hablar sobre. eh, Vamos a ver. hoy vamos a hablar sobre los tipos de personajes, o más bien, Sí, sobre la construcción de los personajes y los diferentes tipos de personajes que pueden existir pues, en una obra. un Un diagrama de personajes. El arco del personaje que, pues bueno, ya lo hemos mencionado. y la Y la entrada y la salida de los personajes, ¿cierto? Entonces, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que es importante la etapa de creación de los personajes? Quizás por lo que tú mencionaste la otra vez, puede que la historia en sí sea muy buena, la trama, pero si no tenemos como esa identificación con el personaje o es como un personaje muy superficial, no podemos como entablar como una empatía o una relación con él. Entonces la historia no va a ser íntima, sino como muy, como lo dije, como muy superficial. Claro, correcto, efectivamente, así es. ¿Alguien más tiene otra opinión? Sí, lo mismo, o sea, habíamos dicho también que a veces es más fácil como que la gente pues genere como empatía con el personaje cuando está bien construido. O sea, a pesar de la historia, que la historia pueda ser lo mejor del mundo, pues tendría que ser un personaje bien construido para que el público genere empatía con él. Oye. Claro. Y que también le suministran a uno como, o sea, información para continuar la escritura, ¿no? Hay muchos guionistas y directores guionistas o directoras guionistas que hacen como tremenda biografía de los personajes y eso seguramente les ayuda a entender, por ejemplo, qué decisiones podría tomar el personaje con una situación en particular, qué rumbo podría tomar la historia si el personaje tiene algo en particular. Claro, totalmente. Fíjese que lo que hemos dado hasta ahora, nosotros, este proceso creativo que hemos hecho en estos días, hemos logrado como un orden, ¿cierto? Empezamos pues con la idea, con el storyline, la sinopsis, seguimos con la estructura narrativa, es decir, nosotros técnicamente lo que hemos hecho hasta ahora, hemos creado la trama, ¿cierto? Que pues nosotros creemos que es original, en cierto modo. Nosotros decimos, no, esta trama no se ha visto en ninguna parte. Esto es nuevo, esto es lo último en Guarachas. Pero no, obviamente alguien por aquí una vez dijo en el chat o en este taller que todas las historias están creadas, sino que se cambian pues el contexto y en fin, la forma de contarla. Y eso es parcialmente cierto. La trama en sí, o la mayoría de tramas, todas están creadas, simplemente las modificamos de acuerdo a lo que queramos contar. Pero pasa algo con los personajes, que con los personajes, no todos los personajes están contados porque las personas, o sea, el mundo real, el ser humano, o sea, es tan infinito en su forma de ser, en su personalidad, que no existe un personaje igual a otro, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa? Que puede que nos demoremos más tiempo incluso creando un buen personaje que creando una trama, ¿sí?
En Hollywood o en las industrias cinematográficas ya más evolucionadas, se dice, se sabe, se conoce que para la creación de personajes usualmente se da un tiempo de 6 meses, imagínense. A veces incluso más que la misma trama, solo para la creación de los personajes. Y eso es algo que siento que al momento de escribir uno a veces se omite, o sea, uno a veces como que uno se engaña, ¿sí? O sea, uno dice como que, ay, no, ya creé mi personaje y ya, y listo, ya, no, y eso está listo. Mentiras, mentiras. O sea, a la final terminamos creando personajes hasta cierto modo estereotipados, ¿sí? Como el concepto o la percepción que yo tengo de X personaje, pero quizás no lo estamos conociendo a fondo, ¿va? Esto aplica para todos los proyectos, tanto cortometraje como serie, como largometraje. No vean así como que, ay, no, pero es que como un cortometraje eso dura poquito, tampoco es que, ay, me voy a dar más la vida creando un personaje, no. Tampoco estoy diciendo que se demore 6 meses creando un personaje, porque tampoco esa es la idea. Solo estoy diciendo que en Hollywood usualmente es así. Lo importante aquí es que realmente sí le dediquemos tiempo a la creación del personaje y no lo hagamos de forma pues arbitraria, sino que realmente logramos entender eh, pues, ese ser que estamos creando, porque estamos creando algo de la nada. Incluso ese personaje puede ser una obra, o sea, auténtica, ¿sí? Incluso hay muchas historias que a partir del personaje crean otras nuevas historias. Por ejemplo, en la serie se ve mucho eso, que un personaje es muy querido o es muy carismático, a la gente le gusta, y hasta terminan haciendo una serie solo de ese personaje, que es lo que se conoce como spin-off, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito de Big Bang Theory con Sheldon. Sheldon me parece un personaje increíble y crearon una serie exclusivamente para él. Eso es un ejemplo, ¿va? Entonces, ¿cómo creamos nosotros personajes? ¿Cuál creen que es la mayor fuente de inspiración para crear personajes? ¿Ustedes qué me dicen? O bueno, ¿cómo ha sido su proceso creativo? Cuéntenme su experiencia. ¿Cómo crean ustedes personajes? Inserta sonido de grillo. Bueno, yo en mi caso, antes de, antes de que empezara siquiera a escribir guiones, a mí me gustaba bastante escribir esto de novelas, me dije escribir novelas, escribir cuentos y todo. Y me regalaron un libro que se llamaba De la imaginación a las palabras, y ahí había como un capítulo que se dedicaba como a la construcción de personajes. Entonces ahí te dan creo que como 100 preguntas de todo lo que debes saber de tu personaje. Entonces yo me ponía a responderlas y así formulaba como el perfil de mi personaje, incluso no para guiones ni nada, sino como para las novelas que supuestamente iba a escribir y no terminaba de escribir. Claro, por ejemplo, eso es una muy buena forma, ese banco de preguntas que de hecho les acabo de compartir en WhatsApp y también está en el Drive un PDF con un banco de preguntas que pueden tomar como referencia. Entonces, esa puede ser una forma pues, de conocer a tu personaje o de inspirarse. ¿Qué otra se les ocurre? ¿O cuál creen que es la fuente más importante de inspiración para crear personajes así de la nada? Pues yo, en mi caso, tengo como un personaje que estoy creando para el proyecto de grado. Eh, y es complejo porque tengo que investigar mucho. Yo siempre caigo en cosas que no sé, entonces me toca investigar muchísimo, porque simplemente no puedo decidir cosas sin saber. En el caso de ese personaje es porque es como una trabajadora sexual, o sea, como modelo webcam, algo así. Entonces es complejo porque tampoco sé nada de eso y me toca investigar. Casi siempre es así. Claro. Bueno, entonces podríamos decir a simple vista que la mayor fuente de inspiración para crear personajes es la vida misma, o sea, nuestra vida. Y no hablo solamente de uno como persona, sino de los demás. Aprender a observar
el comportamiento humano, el comportamiento de tu papá, de tu mamá, de tu sobrino, de tu compañero de la universidad, del trabajo. Cuando nosotros agudizamos como ese sentido de esta persona, porque actúa a veces de esta forma y luego actúa de otra, o la primera impresión que me dio esa persona fue de ser una persona carismática, pero últimamente tiene comportamientos, no sé, algo depresivos, etcétera, etcétera. Allí es donde realmente nosotros podemos empezar a utilizar cosas de la vida real y basarlas en un personaje. Porque a la final el personaje obviamente debe tener características humanas para poder lograr identificarnos con él. Puede que sea, como hayamos dicho, un animal, puede que sea un juguete, puede que sea un objeto. Sin embargo, siempre hay que adaptarlo con características humanas y para poder crear, obviamente, tenemos que estudiar a los humanos, ¿cierto? Debemos estudiar incluso a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, el banco de preguntas, como lo había comentado, y bueno, hay una serie como realmente no hay como un mecanismo como, pues claro, para crear personajes o como algo estandarizado, obviamente, porque pues cada proceso creativo es diferente, ¿cierto? Sin embargo, pues sí hay como unos criterios que deberíamos tomar en cuenta pues, para poder crearlos antes de escribir. Entonces, el primero es el carácter, que es posiblemente el más importante, ¿cierto? El carácter incluye todo lo interno del personaje, es decir, su personalidad, cómo actúa, cómo se enfrenta ante ciertas situaciones, cómo afronta dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Sigmund Freud dice que el carácter es el destino. Y gracias al carácter que nosotros tenemos del personaje, podemos, o más bien la historia se va a desarrollar. Incluso nosotros podemos crear historias a partir de un personaje, ¿cierto? Por eso es importante la creación de un personaje, porque yo diga, puede que mi fuente de inspiración no sea la historia en sí, o ningún tema, ninguna noticia, ningún sueño, ni nada. Puede que yo empiece creando un personaje y a partir de ese personaje y de su psicología y de su comportamiento, yo logre crear la trama de la película, ¿sí? Entonces, el carácter es obviamente el aspecto más importante que hay que tener en cuenta. Otro, el detalle externo. Cuando me refiero a detalle externo, eso va incluido, pues, apariencia física, va incluido también, pues, todo lo que está relacionado con aspectos materiales, o sea, pues, todas las adquisiciones y bienes que esa persona tenga, estudios, etcétera, etcétera. Obviamente, eso compone también y eso impacta también al carácter interno del personaje. Uno dice, no, pero es lo mismo si yo pongo pues una chica pues de apariencia muy hermosa, socialmente hablando, claro, a una chica que no. O sea, eso no va a cambiar nada. Obvio que sí cambia. Sí cambia porque no es lo mismo la forma en la que, y eso lo podemos notar, o sea, en la vida normal. O sea, no es la misma percepción que tiene un trabajador, por ejemplo, al contratar una chica pues muy hermosa a una que no. A veces esas injusticias, incluso en el siglo XXI, todavía se ven. O no nos vayamos laboralmente, también en el comportamiento entre nosotros. Puede que a las chicas más hermosas no se les tome en serio, comparado con una chica que sí lo sea, que no lo sea. Oye, esas son cosas como cuestionables, o sea, pero pasa, ¿sí? O sea, uno las puede identificar y obviamente el aspecto físico sí interfiere mucho en el comportamiento de una persona, ¿va? Detalles anecdóticos, aquí ya podemos hablar sobre ya situaciones del pasado, obviamente, que es lo que mencionaba pues Alejandro, el tema de crear quizás una biografía para el personaje con datos importantes de su vida, o también podríamos agregar manías, gestos, eso hace parte también de detalles externos, pero hace parte de detalles anecdóticos también. Y pues sí, eso se llama también backstory. A través del backstory también, obviamente, es súper importante porque podemos conocer em, a través del pasado, podemos tratar más o menos de
cómo prever el futuro, ¿sí? O sea, porque a la final nosotros podemos crear un backstory, pero puede que no lo utilicemos, o sea, no lo mostremos en la trama, no nos sea útil para la trama, pero sí nos puede ser útil para las decisiones que el personaje va a tomar en el futuro, porque a la final estamos viendo una película que está situándose en el presente, pero que va hacia el futuro, no va hacia el pasado. O sea, nosotros queremos saber qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, eso está relacionado más con el futuro, sí. Y por último, el nombre, que aunque parezca tonto, el nombre también, el nombre también impacta mucho en la creación de un personaje. Entonces, si nos enfocamos solamente en la parte más importante que habíamos dicho que era el carácter, podemos pensar en los objetivos. O sea, estas son algunas opciones, pero en el banco de preguntas, ahí podemos, mejor dicho, hacer todo un libro con respecto a un personaje solamente. También hay que cuidarse de los traumas, de los estereotipos, de las caricaturas, de los supuestos que tenemos de ciertos personajes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a crear, no sé, una película de aventuras en el que el personaje tiene que rescatar algo, ¿cierto? Y uno, si a uno le pregunta, o vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué características tiene ese personaje de la película de aventuras que tiene que rescatar a la damisela en el castillo? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cuáles son las principales características de él? Valiente, o algo así. Claro, valiente. ¿Qué más? Aventurero, dice Valentina. Correcto, o sea, esas son obviamente las primeras impresiones dominantes que se nos vienen de los personajes, como que así tiene que ser. Pero ¿y si decimos no? ¿Y si realmente el tipo debe aparentar valentía, pero en realidad está cagadísimo del miedo? Obviamente eso nos da una percepción diferente de ese personaje. Eso lo vamos a ver ahora. O es Shrek. ¿Cómo? Es Shrek. Es Shrek. Sí. Las relaciones del personaje, cómo se relaciona él no solo consigo mismo, sino con los demás, cómo trata al vecino, cómo trata a los padres, etcétera, etcétera. Estas son como algunas así que alcancé a escribir porque no me cabía más. Pero bueno. Bueno, entonces, para resumir, en esta parte de creación de personajes, como les digo, las opciones son infinitas. O sea, realmente son infinitas. Ya es cuestión de uno de qué forma nosotros podemos o qué herramienta podemos inventar para poder crear nuestros personajes, ¿cierto? Podemos hacer banco de preguntas, podemos tomar de referencia nuestra vida diaria, nuestra vecina, podemos incluso también tomar referencias ya existentes de otros personajes, o sea, de películas, de la literatura. Realmente las opciones son infinitas y la forma de hacerla también depende de cada persona. ¿Va? Entonces ahora les pregunto sobre los tipos de personajes. ¿Cuáles consideran, o sea, por qué dicen tipos de personajes? ¿No hay uno solo o se clasifican? ¿Qué opinan ustedes? Vale, Valentina dice que se clasifican. Pues sí, cierto. Entonces, podríamos decir que los personajes principales, ¿cuáles son? Listo, aquí Valentina nos dice que los personajes principales generalmente es el protagonista o el antagonista en el caso de que haya, ¿cierto? Sí. Dale, no te preocupes, Valentina. Entonces, habíamos dicho, bueno, ya el protagonista hemos hablado mucho, ¿cierto? Habíamos dicho de que, bueno, el protagonista debe tener su objetivo claro, sus motivaciones claras, etcétera, etcétera, y cualquier cosa que vaya en contra de su objetivo es antagonista. Y ojo, antagonista no significa, no siempre necesariamente tiene que ser una persona.
cualquier fuerza que vaya en contra de su objetivo puede ser considerado antagonista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una película de catástrofe, obviamente el antagonista podríamos decir que es ese evento climático que va en contra del objetivo del protagonista, que es sobrevivir. Eso es un ejemplo como básico, ¿va? Entonces, pues sí. Pero bueno, usualmente cuando usualmente es una persona que va en contra de los objetivos del personaje. Ahora, supongámosle que nosotros no contemos la película desde el punto de vista de este protagonista que está aquí, sino que lo contemos desde este. Entonces, este ya se vuelve el protagonista y como es la fuerza opositoria, este sería el antagonista para la película vista desde el punto de vista de este. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el tema de lo moral. No importa que el protagonista tiene pues principios de buena moralidad y el antagonista malo, falso. O sea, obvio no. O sea, eso no aplica aquí. ¿Va? Luego de los personajes principales que creen que sigan. Los secundarios. Dale, ¿y qué características tienen los personajes secundarios? Podría ser como ayudar al principal, darle profundidad a la historia, aportar algo al protagonista para que cambie su forma de ser o para que haya un cambio. Como un apoyo para el protagonista. Dale, y si no es apoyo, sino que en realidad está apoyando es al antagonista. ¿No sería personaje secundario? Sí, como Sí que lo hace parte sería. de las tramas, ¿no? Correcto, es lo que habíamos dicho. Son aquellos personajes que pues desarrollan una subtrama que en algunos momentos de la historia va a impactar en la trama principal de la película. Los personajes secundarios también ellos mismos pueden desarrollar sus propios objetivos, sus propias motivaciones. Obviamente son personajes importantes en la historia, porque gracias a ellos se desarrolla también la trama principal. Gracias a ellos el protagonista pues puede ejecutar o no su objetivo, ¿cierto? Puede que sea aliado o puede que esté en contra de él, ¿cierto? No, o sea, no necesariamente tiene que ser el apoyo siempre. Luego, ¿quiénes siguen? Personajes secundarios. Valentina dice personaje recurrente. Sí, hay muchas formas de nombrar ese personaje. Se llama one string o personajes terciarios. ¿Qué pasa con estos personajes terciarios? Son personajes que hacen parte de la trama, sí, pero digamos que para ellos no es fácil o más bien no es identificable un objetivo o una motivación, sino que aparecen en la trama en algunas situaciones en las que pues sean necesarias para desarrollar o la subtrama o la trama, pero por sí solos ellos no componen una subtrama, ¿sí? Usualmente pues tienen una participación, puede ser en algunas cuantas escenas, en algunos cuantos momentos de la historia, pero no tienen claro ese objetivo o... Ay, se conectó Daniela. Pues el objetivo o la motivación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una película Titanic. Lo siento, Alejandro, si no te la has visto. Pero de Titanic es fácil Casi que me la han identificar. contado ya. Sí. De Titanic es fácil identificar a los personajes principales. ¿Cuáles serían? Jack y Rose. Jackie Rose. Correcto. De personajes secundarios, ¿quién podría ser? Por aquí me dicen que el amigo de Jack. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje secundario hay? El, bueno, no sé si es secundario o antagonista.
¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Sí, el tipo El prometido de Rose. claro, el prometido de Rob. No me acuerdo el nombre de él tampoco. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, el barco se puede considerar personaje. Eh, Fíjate que muchas veces, muchas veces un elemento físico es tan imprescindible para la trama que la gente dice, ay, es prácticamente un personaje más. Y yo lo he dicho, yo también lo he escrito en mi tratamiento, donde yo digo, no, esta locación es súper importante para la trama y es un personaje más. Pero ya en términos como ya, pues semánticos de lo que hemos dado hasta ahora, de que tiene un objetivo y motivaciones claras, pues no. O sea, el barco no aplica en ese caso. Pero sí es una expresión muy usada. A ver, Puede ser también el que creó el barco, ¿no? El que ¿quién? tenía los planos y todo eso. Bueno, vamos a seguir con el tema de del personaje secundario. Personaje secundario, claro, allí, obviamente, el prometido de Rose. A pesar de que él sea el antagonista, y usualmente casi siempre el antagonista puede ser considerado personaje principal, en este caso es personaje secundario, ¿va? Personaje secundario, él tiene la subtrama muy clara. La subtrama de él es si no estoy mal, él es el que tiene la fortuna, ¿cierto? El que tiene la fortuna y quiere quedarse con Rose y en cierto modo gozar también del apellido de Rose, porque a pesar de que Rose y la mamá estén en quiebra, ellos tienen cierta aceptación por su apellido. Entonces ya ahí tenemos la subtrama de él, que obviamente va a afectar al amor entre Jack y Rose. También tenemos a la mamá. El personaje de la mamá también es un personaje secundario importante, porque ya sabemos que en la subtrama de ella, ¿cierto? Que ella está pobre y que necesita sí o sí que la hija se aguante al patán ese, sí o sí, ¿cierto? Y en muchas ocasiones va a ser que Rose desista de ese amor o de ese coqueteo que tiene con Jack. Entonces, habíamos dicho de que la subtrama va a impactar a la trama principal, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan una escena en donde ellos le ocultan como un llavero o el collar el collar azul, se lo ocultan a Jack en en la chaqueta, ¿cierto? Para inculparlo de robo y que Rose desista de él. Bueno, mira, esa subtrama que ellos están desarrollando allí precisamente por sus objetivos y motivaciones va a afectar al amor y al objetivo que tiene Jack con Rose, ¿cierto? A tal punto de que ese es considerado casi el segundo punto de giro en la historia, que es el momento en donde a Jack lo meten preso y Rose desconfía de él, pero luego su amor le va a dar cuenta de que no, de que él sí es. Entonces, ese es un ejemplo de personaje secundario. Ahora, de terciarios en Titanic. ¿Quiénes pueden ser terciarios? A ver, Ay, sí, creo que el amigo de Jack, ¿no? correcto. Podríamos decir que el amigo de Jack es un personaje terciario allí en la historia, porque realmente de él realmente conocemos como no tenemos realmente claro pues su objetivo ni su motivación, ni tampoco es que aporte demasiado pues a la subtrama de la trama. O sea, él no desarrolla ni una trama ni una subtrama. Sin embargo, él en muchas ocasiones tiene participación en la historia y se afecta al personaje de alguna forma. Por ejemplo, gracias a él, al comienzo de la historia, Jack se gana el boleto, ¿cierto? También como a la mitad de la historia, él creo que encuentra una puerta para salir y la rompen con una silla, etcétera. O sea, tiene sus momentos en la historia, pero no desarrolla una subtrama, ¿va? El capitán, por O también ejemplo. puede ser como la señora que ayuda a Jack, ¿no? Que es como también de que le pone la ropa del hijo. Ella también lo ayuda en cierta parte. Sí, podríamos decir también que ese es un personaje hasta cierto punto terciario. Correcto, porque ella no tiene una subtrama tampoco, ¿va? Ahora, ¿qué otros personajes creen que hay?
Valentina menciona que los violinistas, bueno, figurantes. Los figurantes son aquellos personajes que obviamente tampoco tienen ni trama ni subtrama, pero que obviamente hacen parte del universo de, pues, de la película. En este caso, pues figurantes en Titanic hay muchos. O sea, pues la mayoría de personajes que aparecen en la historia, que están en el barco, o sea, todos esos personajes son figurantes, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia entre extras. O sea, tenemos figurantes y tenemos extras. Figurantes son aquellos personajes que efectivamente pues están allí, hacen parte del espacio, hacen parte del momento de la escena y usualmente tienen participación oral. Es decir, hablan o hacen una acción importante para la escena. Por ejemplo, que está en un restaurante y llega un mesero y les dice, ay, ¿cómo les puedo ayudar? Y le ofrece, y luego se retira, ese es un figurante. Pero si vemos un personaje que realmente está por allá lejos, en el restaurante así sentadito y está comiendo con otra y no habla, ese es un extra, ¿sí? Esa es la diferencia entre extra y figurante. Entonces, figurante es el que tiene participación oral o activa en la escena y extra es simplemente hace parte del espacio, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, señor. Dale, hagamos otro ejercicio pequeñito. Ese sí, pequeñito, pequeñito, pequeñito con Nemo. ¿Cuáles son los protagonistas de Nemo? De Buscando a Nemo. Dory y... ¿Cómo se llama el otro? Se me fue el nombre. Marlene. Marlene, sí. Pues los protagonistas son Nemo y Marlene. Dory es un personaje secundario en la historia. O sea, ¿por qué no es un personaje primario? Porque, o sea, el objetivo de ella, o sea, obviamente el objetivo de ella también está en encontrar a Nemo, ¿sí? Pero es un objetivo compartido porque conoció a Marlene, o sea, ahí claro que el protagonista es Marlene, que necesita sí o sí buscar a su hijo, y el hijo sí o sí busca a su padre. En el viaje es que conoce a Dory, y Dory lo ayuda, se vuelve un aliado a él. Pero Dory tiene su propia subtrama, ¿cierto? O sea, tiene su propia subtrama en la historia y que vamos a terminar conociendo en la segunda parte que es Finding Dory. Dory, el pez que le dice calabacín, es terciario. Bueno, terciario, sí, podríamos decir que todos los que conocemos en ese viaje, por ejemplo, los tiburones, todos esos que tuvieron participación en su viaje, pero no tienen una subtrama por sí sola, son considerados terciarios, ¿sí? Otro personaje secundario en Nemo, por ejemplo, que es importante, el negro ese que ayuda a Marlene, el negro que ayuda a Nemo en la pecera, el líder del grupo, ¿sí? Él es un personaje secundario, porque tiene una subtrama en la historia que se nota de su pasado y él quiere ayudar a Nemo, a diferencia de los demás. ¿Sí? Se notan que él sobresale, o sea, de él se cuentan más cosas, comparado que, por ejemplo, con la Estrella de Mar. O sea, de la Estrella de Mar que sabemos nada. Es un personaje terciario. Del que limpia, que sabemos nada. Es un personaje terciario. Por ejemplo, Darla, que es la chica de los frenillos, es un personaje terciario. O sea, no es un personaje secundario, es un personaje terciario que obviamente se infieren en la historia, pero no tienen una subtrama. Y extras, pues ya, tantos animalitos extras que no salen ahí, figurantes, mejor dicho, de todo. La raya puede ser un figurante, podríamos decir, ¿cierto? El profesor ese, sí, tal vez. La tortuga, bueno, la tortuga para mí es un terciario. Sí, la tortuga es un terciario así como los tiburones y así como la tortuga, un terciario. Porque él dura bastantes escenas
esa tortuga, claro, sí. Bueno, en fin, ese es el ejercicio. A veces es complicado, uno dice, ay, no, esto está fácil, no, pero a veces es como que, uy, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, aquí tenemos otra tabla que se llama consistencia, paradojas y detalles, ¿cierto? Entonces vamos a coger de ejemplo un médico, ¿sí? Un médico. En este apartado de consistencia, que dice aquí consistencia, son aquellos supuestos o, digamos, características principales que se nos vienen a la cabeza cada vez que pensamos en un médico, ¿cierto? Si uno dice, no, mi personaje es un médico, uno podría decir, no, el tipo es inteligente, sí, el tipo sabe, conoce de muchas cosas, ¿cierto? Tiene un razonamiento deductivo científico, ¿cierto? Podríamos decir que es relativamente de clase media alta. Obviamente eso depende del país, pero bueno, podríamos decir que en términos generales, un médico goza pues, de buena capacidad adquisitiva, ¿sí? Otra característica podríamos decir que es el servicio a los demás, o sea, es servicial, o sea, eso hace parte de su profesión, obviamente, ¿cierto? Y que trabaja en hospitales y consultas. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esto en nuestra cabeza ahora mismo sobre el médico y decimos, ah, no, ya yo tengo el personaje, voy a ponerme a escribir. Obviamente aquí tenemos un personaje superficial, ¿cierto? Un personaje del que, o sea, lo construimos a base de lo que creemos que es un médico, ¿ya? O sea, lo supuesto, lo cliché, lo normal, lo que tú podrías, o sea, lo preguntas a tu mamá y a tu papá y todos te van a decir esto, ¿va? Pero entonces eso no es un personaje como con tanta profundidad. Entonces ahí va, seguimos con el segundo apartado, que es las paradojas, ¿cierto? Que es cuando cogemos estos elementos de consistencia y les damos un giro. O sea, como que así debería, entre comillas, ser, pero resulta que no. Entonces, por ejemplo, una paradoja podríamos decir que es el mejor o el peor en su campo, ¿cierto? Si es el peor, ya sabemos que él es un médico que supuestamente es inteligente, pero resulta que no, pues no es tan inteligente, que en realidad ha matado más personas de las que uno podría pensar y ha hecho procedimientos realmente muy deficientes, ¿cierto? O por el contrario, podríamos decir que el tipo es el mejor, o sea, es el más. O sea, todos los médicos lo respetan a él y él es él es la, mejor dicho, la eminencia, ¿ya? Y eso obviamente nos da una característica diferente a decir que es un médico inteligente, ¿sí? También decimos que uno usualmente trabaja en el hospital, le gusta recibir consultas y eso, pero a este no. Resulta que a él no le gusta recibir consultas, de hecho le fastidia a la gente. No confía en la gente, es sarcástico. Podríamos decir que obviamente, ya aquí nada más con esta información, podríamos decir que es un médico que en cierto modo está frustrado, ¿cierto? Que le toca aparentar algo que realmente no lo es. O que su personalidad va contraria a su profesión, ¿sí? Como el payaso triste, por ejemplo, cosas así. Uno podría decir, ah, no, el médico pues ya tiene una familia y eso, pero no, este tipo es soltero, no tiene familia, no vive con nadie, vive solo, quizás tiene un gato. Eso nos da otra percepción del médico, ¿cierto? Podríamos decir también que no trata bien a su equipo de trabajo, porque uno dice, ah, no, el médico puede, pues es un profesional ideal, pero no, este tipo es una mierda, este tipo es una porquería completa, es un déspota, es de todos los adjetivos negativos que uno pueda decir, lo podríamos decir, ¿va? Y detalles, ¿cierto? Aparte de la consistencia, o sea, de tener esto general, luego más específico podríamos agregar ya detalles más específicos aún. Por ejemplo, que es cojo, que usa bastón, que le gustan las motos, que le gusta coleccionar banderas, que le gusta coleccionar lo que sea. Esos son detalles ya más a nivel externo. Si se dieron cuenta que estaba describiendo un personaje, ¿a cuál? Es de una serie. ¿De Doctor House?
Claro, estoy describiendo aquí al Doctor House, ¿sí? Y vale, no nos conformamos solamente con la consistencia, sino que le agregamos más cosas y tenemos un personaje mucho, 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 mucho más redondo, ¿sí? Un personaje que tiene capas. Esta es otra forma, este es otro mecanismo que nos puede ayudar, al igual que las preguntas, etcétera, ¿va? Tenemos otro diagrama. Como les digo, podemos hacerlo de mil y una formas. Tenemos otros diagramas. Y a través del diagrama incluso podríamos empezar a crear incluso la historia. Entonces tenemos una chica. Aquí tenemos el protagonista, es una mujer. Yo no, o sea, tengo en mi mente, supongamos que no tengo nada en la cabeza, no tengo ni siquiera la idea. Simplemente yo quiero decir, no, es que quiero crear un personaje femenino, ¿sí? Y yo quiero que sea inteligente, sofisticada, pero tenga así como sentimientos de venganza, de rencor, es perfeccionista, ama a los animales, es solitaria, planificadora, es poco sociable, tiene pocos amigos y quizás no es muy atractiva, ¿ya? Esas son algunas características que yo fui pensando así como, supongámosle si no tuviera nada, pensando de una persona, ¿va? Entonces cogemos todas estas características y las unimos, las licuamos y podríamos decir que este personaje, no sé, se llama, no sé, Eva, supongámosle, y que ella trabaja, ¿dónde podría trabajar ella? A ver, ¿dónde creen que ella podría trabajar esta Eva? Si es solitaria, si ama a los animales, es no atractiva, es rencorosa, inteligente. No podría decir varios lugares, ¿cierto? Como cuáles. Un zoológico. En una granja también pensando así. Claro, una granja, puede ser. Una granja porque es solitaria, ¿cierto? En un zoológico porque le gustan los animales. Puede trabajar, no sé, en un faro también, lo que sea. Tantas opciones que hay. Pero yo puedo que con estas características, yo puedo incluso ya pensar de la nada que sacar una conclusión de ella, ¿sí? Y a partir de esa conclusión de ella, desarrollar una historia. Vamos a sacar una conclusión. Esta es una de las tantas conclusiones que podemos sacar. Si yo uno todo esto, yo puedo decir que ella quiere ejecutar una venganza a quien maltrata a los animales. Eso puede ser una conclusión. ¿Qué otra conclusión pueden sacar de aquí, de todas estas características que sacamos? Una loca, lo que sea, se pueden inventar cualquier cosa. O sea, solo viendo esto, lo de acá abajo, pueden salir un poco de historias, mejor dicho, demasiadas. Sí. Psicópata. Es psicópata la tipa. ¿Y por qué es psicópata? ¿Con quién o cómo? ¿Qué? ¿Contra quién? ¿Contra, no sé, que odia a las personas? Puede ser. Puede que ella odie a las personas y está armando un plan para vengarse de la sociedad completa. Mejor dicho, ¿cómo? Va a matar a los que comen carne. También va a matar a todas las personas que comen carne, puede ser. O puede que, como supongamos que ella vive en una granja, ¿sí? Porque es solitaria. Ella vive en una granja y no tiene amigos, ¿cierto? Y no es atractiva. Entonces podríamos decir que ningún tipo nunca la ha tocado, que es virgen. Solo con estas tres cositas, que es virgen. Pero como le gustan los animales, puede que ella, no sé, tenga un caballo y con este caballo practique zoofilia, por ejemplo. Esa es una historia muy heavy, pero puede ser. Entonces parece una película que vi hace poco que se llama La cura. Mama, se llama la película, me parece. ¿En la cura pasa eso? Yo no me la he visto. No me acuerdo cómo es que se llama, la que la protagoniza la misma chica esta de La forma del agua, la que no la principal sino la otra.
Ah, la morena, esta chica, la señora. Esa, sí, esas. Es que no me acuerdo cómo. Pero es así, o sea, es chistoso porque ella trabaja en una veterinaria, está aislada. Ah, ya sé. Ese se llama que Ma. Ma. Se Es, Se llama llama así, así, Ma. Ma. Es Es como de como de terror, terror, es de Blumhouse, No no me me la la he he visto. visto, es sí, sí, sí. Pero pero sí, sí, sí sí sé sé cuál cuál es. es. Está Hay una aislada la película, gente y entonces empieza a hacer fiestas para vengarse de de la gente que cuando ella era niña, digamos, le hacían bullying, una cosa así. Pero es eso. ¿Está buena? no, No, no no sé, sé, no no la he la he visto. visto. Tienen que verla porque Que los no sé, mejores memes del año pasado los ofreció esa peli. Bueno, hay que verla, hay que verla. Hay tantas cosas que ver. Fíjate que la otra película alemana, no me acuerdo cómo se llama, pero a mí hace tiempo se me dio por, Que que para para mal mal Cine Club. Club, Sí. sí. A mí hace tiempo se me dio por ver películas perturbadoras, ¿sí? O sea, películas que han impactado al público porque me encanta mucho el género de serie B y todo lo demás, así. Y encontré una película que no me acuerdo cómo se llama, pero en la película el mancito, él tiene relaciones sexuales con un cerdo, ¿sí? O sea, con una cerda. Y la cerda queda preñada y tiene cerditos. Y él se viola a los cerditos. Ay, la película es loquísima. Pero bueno, Fue que ¿qué me me acordé acordé ahora. ahora? Bueno, ya sigamos. Sigamos. uy, sí, ¿cómo se llama esa película? Eso está muy loco. Tengo que buscar el nombre, se las comparto. Burro Eso tiene hijos con la dragona. Ah, sería bueno. raro. Burro tiene hijos con la dragona. No parece tan perturbador en Shrek. Bueno, Bueno, sigamos. sigamos. Oye, yo por ahí vi una teoría de que la dragona era una princesa antes. antes. En fin, para el que se vio Shrek, no sé. Ah, sí, 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 yo lo leí también. Qué loco, ¿verdad? Bueno, Bueno, en fin. Yo también. Bueno, entonces sacamos esta conclusión. De todas estas cosas sacamos esta conclusión. Y resulta que la película es sobre una chica que ella se quiere vengar a cualquier persona que maltrata animales, ¿sí? Ya con esto ya tenemos un punto de partida. Y podríamos desarrollar una historia. Puede que ella viaje al pueblo más cercano o a la ciudad más cercana y llega a una corrida de toros. Lo que quiere es vengarse del tipo que mató al último toro de la corrida que ella fue, ¿cierto? Y ella planea el plan y lo ejecuta. Y lo hace bien. Porque la tipa es que planificadora e inteligente y perfeccionista. ¿Sí? O sea que a la tipa ese plan le va a salir sí o sí perfecto. Pero obviamente no le puede salir perfecto porque la película sería aburrida, ¿cierto? Tiene que pasarle algo. Y ahí es donde uno empieza como a crear, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo de que a partir del personaje o de simplemente características, podemos también crear una historia o una trama, ¿va? Hay otra cosa que se llama enneagrama, eso no lo agregué aquí porque yo creí que lo tenía bien claro, pero todavía lo estoy estudiando. Pero se lo voy a compartir en una imagen ahorita. Y el enneagrama es como es un esquema, no sé si al que lo haya visto, me corrige si estoy mal, es un esquema en el que se pueden ver 9, digamos, personalidades. Sí, o sea, eso es algo de la psicología, no está relacionado tanto con el tema cinematográfico, sino más bien psicológico. Sin embargo, muchos guionistas han usado o se han guiado del enneagrama para crear también sus personajes. Entonces, el enneagrama nos dice de que nuestra personalidad está condicionada por 3 factores principales. El primero es el genético, ¿cierto? El que es transferido de nuestros padres hacia nosotros. El segundo es el entorno, es decir, donde nos criamos y estamos condicionados por el entorno. Y el tercero es o sea, el auténtico, como la chispa con el que todos nacemos. Como para el que se vio Soul, ese es la chispa del que hablo. ¿Ya se vieron Soul? Ya yo me la vi ya. Me la vi el fin de semana. Sí. Entonces, sí, ya. Está interesante la película, me gustó. El punto es que en el enagrama, pues el psicólogo, el creador, que no sé cómo se llama, les debo el dato, creó 9 personalidades en total, ¿cierto? Y esas personalidades
Entonces, tú debes escoger, o sea, la persona debe escoger con la que pues se identifique más, ¿cierto? O la que más ha tenido en común a lo largo de su vida, y esa a su vez va a impactar con otras personalidades. Eso ahora mismo yo lo iba a explicar, pero hace como un mes me dijeron que lo que yo sabía no era cierto, entonces todavía lo estoy estudiando. Pero lo voy a compartir en Anagrama, o sea, el tema, como para que lo averigüen ustedes y vean que también es muy interesante, ¿va? Como les digo, no está tan relacionado con el tema cinematográfico, sino más psicológico, pero les puede ayudar. Se llama Enneagrama, sin H. Bueno, sigamos. Aquí no hay ningún psicólogo, ¿verdad? ¿No? Nadie que haya estudiado psicología, ¿no? Aquí, ¿no? Nadie. Bueno, en fin. Sigamos con edad. Bueno, hasta ahora ¿tienen alguna pregunta? ¿Una opinión, una observación? No, tal vez, sí. ¿En qué momento del proceso de escribir un guión, digamos, su merced suele hacer esta construcción del personaje? O sea, ¿la hace previa, antes de empezar a estructurarlo, o estructura y luego empieza a desarrollar el personaje? O no sé. Bueno, fíjate que yo personalmente hago las cosas como las hemos venido haciendo. Primero creo la historia, luego la estructuro, y cuando yo tenga la estructura empiezo a crear el personaje, y cuando se crea el personaje, obviamente la estructura puede que cambie, ¿cierto? Porque ciertas acciones del protagonista tú dices, ah, no, pero ven acá, este protagonista, pues no debería hacer eso, ¿cierto? O puede que yo cree el personaje condicionado en base a la estructura. Pero para serte honesto, sinceramente, yo en este proceso me hace falta todavía prestarle más atención. Como había dicho, muchas veces uno ignora este proceso, no le presta como la atención debida o el estudio debido, y uno cree tener un personaje listo, uno dice, ah, no, ya, breve, ahí lo tengo. Pero en realidad no, yo me engaño yo mismo. O sea, yo personalmente digo, no, está ahí, todavía puedes dar más, ¿cierto? Y es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo. Puede que en ciertas historias comience mejor por el personaje y luego crea la estructura, o las dos simultáneamente. Pero ya eso depende como del proyecto y de la necesidad de él. Sí. Entonces, aquí le estoy dando cátedra como si yo, mejor dicho, el que se crea personajes, pero que va, yo todavía estoy allí aprendiendo en ese tema. Porque es más difícil de lo que parece, en serio. Pero bueno. Conclusión puede ser antes, puede ser después. Ya es decisión de tuya y del proyecto. ¿Va? Vale, gracias. Alejandro. Entonces, vamos a seguir con el arco del personaje, ¿cierto? Habíamos dicho de que tenemos esta línea, ¿cierto? Que es nuestra línea de tiempo de la historia. Tenemos los 3 actos. Tenemos la tensión del sueño y la tensión principal. Esto lo hemos dado hace como 5 días, ¿cierto? Paralelamente a estas tensiones que se están narrando en esta historia, tiene que existir la tensión de la necesidad del personaje, ¿cierto? Entonces, ya lo dimos, ya sabemos qué es el arco del personaje. ¿Alguien me puede decir qué es el arco del personaje? Es la transformación que tiene desde cuando empieza hasta cuando termina. Correcto, entonces es básicamente eso, es como pensar de qué forma o bajo qué comportamientos nuestro personaje empieza, nuestro status quo del personaje inicial, y cómo va a terminar. ¿Por qué incluí este tema aquí en el día de hoy? Porque obviamente el arco del personaje está condicionado con su personalidad, con lo que hemos visto en esta clase, ¿cierto? Si nosotros conocemos bien nuestro personaje, sabemos su historia, su pasado, sabemos cómo se comporta ante ciertas situaciones, podemos prever, o sea, en el futuro podemos prever cómo este viaje lo va a cambiar, ¿cierto? Cómo este viaje lo va a cambiar. Si no conocemos nuestro personaje,
puede que este arco de transformación no esté tan elaborada como uno cree que es. Y uno a veces se quiere engañar, como que, no, aquí empezó A y aquí terminó B, entonces ya por eso ya tengo el arco del personaje listo. No. Es un proceso que realmente tiene que hacerse de forma consciente, que tú digas, no, definitivamente este tipo sí cambió. Y puede hacerse también, esta transformación puede hacerse de forma progresiva, ¿cierto? Durante todo el metraje, o puede hacerse también de forma, pues sorpresiva, o sea, ante una situación, un hecho, una escena, un suceso que lo haga despertar o cambiar de parecer. Eso es de manera general el arco del personaje. Pueden ser internos y externos. Usualmente, obviamente son internos, ¿cierto? O sea, hacen parte ya de la conexión emocional del personaje, y pues los más interesantes son los internos. Sin embargo, también pueden haber cambios o transformaciones externas. No solamente hablo de apariencia física, sino también pues, en los apartados pues, de adquisiciones de bienes materiales, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con un personaje multimillonario, súper arrogante, mejor dicho, o sea, fácil, La Bella y la Bestia, ¿cierto? Bueno, por aquí me dicen que Batman, que no me he visto Batman tampoco. Pero bueno, La Bella y la Bestia, si se la vieron o no, sabemos que el comienzo, el personaje es espantoso, ¿cierto? Trata mal a sus empleados y todo, y por eso es que la bruja le lanza el hechizo. Y él, hasta cierto punto, en todo el primer acto, sigue siendo malhumorado, sigue siendo de todo. Pero cuando conoce ¿cómo es que se llama ella? ¿A Bella? ¿Se llama Bella? Conoce a Bella y se enamora. A Bella, bueno, sí. Ella conoce a Bella, se enamora y pasan todo este acto 2 aquí juntos. Obviamente ya ese comportamiento de Bella inicial va a cambiar. Y aquí no solamente sufre una transformación interna, también la sufre externa porque hasta cambia de cuerpo, ¿cierto? Entonces también puede ser física, ¿va? Es un ejemplo pues, súper claro. Ahora, necesito que cada uno me diga un ejemplo de arco de transformación de una película. Tienen 15 segundos, no, mentira. Tienen 30 segundos para pensar en cualquier película y me dicen cómo el personaje empezó y cómo terminó. O sea, cómo fue su arco de transformación. En cualquier película, pues. Cualquiera. Bueno, aquí tenemos a Valentina que nos menciona a la Mujer Maravilla. Cuéntanos, cómo comienza y cómo termina ella, cómo fue su arco, cómo fue su proceso. Esta es la versión de Gal Gadot, ok. Dice, al principio es muy temerosa, casi tiene que esperar, espérate, casi que tiene que esperar que otros hagan las cosas por ella. Ok, listo. En Parasite, el hijo, o sea, al principio como que es muy ambicioso y ya al final como que se queda sin nada y ocurre un cambio ahí en él. Déjame y pienso. Ok, en Parasite, o sea, el tipo, el muchachito sí es ambicioso, pero al final también. O sea, a tal punto de que él quiere ejecutar el plan para trabajar y ganar la casa. Al final estás como deschavetado. ¿Cómo así de chavetado? O
Se enloqueció. No sé qué significa eso, pero bueno. Bueno, Valentina nos dice, al comienzo es muy temerosa y hace que, o casi tiene que esperar que otros hagan las cosas por ella. Sin embargo, para el final de la historia, después del clima, es temerosa al mundo en general, está acostumbrada a refugio de su mundo y cuando conoce al aviador se despoja de sus miedos, ¿ok? Ese es el final. Confía en ella, saca el poder, utiliza la soga de la verdad y al final encuentra su lugar en el mundo. Ok. Me imagino que al final ya no es tan temerosa como lo era al comienzo, sino que ya obviamente tiene mucha más seguridad en sí misma. Entonces, es un ejemplo claro de, no, es valiente. Ok, es valiente. Listo. Bueno, ya tenemos el ejemplo de Valentina. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay una película que se llama Suspiria. Ajá. La que yo me vi fue como el remake del 2018. Que al principio es sobre una bailarina que entra a una escuela de ballet súper importante allá en Alemania y resulta que todo eso es como una aquelarre de brujas, pero al principio la muchacha es muy, muy tímida, muy insegura, muy débil por decirlo así, y a medida que va pasando el tiempo y se va formando en la academia, se vuelve muy segura de sí misma, toda regia y nadie la detiene, imparable, como dicen por ahí. Creo que se vuelve hasta la líder del grupo de las brujas esas. Bueno, fíjate que ese personaje está sufriendo muchas transformaciones y yo me vi Suspiria, pero la de Darío Argento, la original. La nueva todavía no me la he visto. No sé si será la misma trama, la verdad. Yo tengo un ejemplo. La chica danesa. Ok, Fue un cambio interno y externo. Ya. totalmente. Y la transformación es bien, o sea, la transformación es bien fuerte y además de que es una persona completamente diferente cuando se acaba la película. O sea, como que se encuentra a sí misma. Bueno, ese es un claro ejemplo. Facilito, está muy bien, Angelín. Yo tengo mi ejemplo que se relaciona también mucho con Suspiria porque me parecen películas parecidas hasta cierto punto. Con Black Swan, el cisne negro, de Darren Aronofsky, tenemos al personaje de Natalie Portman que sufre una transformación, de hecho, en la película, tanto física como pues emocional. Y tenemos al comienzo una chica que pues obviamente es muy competitiva, es muy disciplinada, etcétera, etcétera, pero todavía no ha logrado pues experimentar ciertas cosas en su vida. Y gracias a la película, gracias a ese papel que le dieron del cisne negro, ella pues se revela, por decirlo así, de la sobreprotección de su madre, se revela de muchas cosas, se autodescubre y al final tenemos una Nina muchísimo más suelta cuyo propósito principal es básicamente alcanzar la perfección en el ballet, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo empezó ella al comienzo y cómo terminó. Y cómo a lo largo de la película se fue transformando poco a poco, ¿cierto? Entonces, eso me encanta. Y aparte porque Black Swan es una de mis películas favoritas, entonces, pues quería dar ese ejemplo. Pero bueno, nadie más quiere opinar. Yo creo que tengo el de, ¿cómo es que es esta el indomable Will Hunting. ¿Cuál? Es con Matt Damon y que es de Gus Van Sant también. Y Robin Williams. Que en español es que le tienen otro nombre, En busca del destino, me parece. Algo así. Es Good Will Hunting. No sé, No, no la has visto. creo que no. Bueno, en esta película el personaje de Matt Damon es pues una persona muy inteligente, es como tremendo para las matemáticas, pero como que nunca ha confiado en él y tiene
sí, como que siente que él está destinado a quedarse trabajando como un obrero, son sus otros amigos, que son Ben Affleck, su hermano y bueno, otro. Y digamos con Robin Williams, que es un psicólogo como en una universidad local ahí, como que digamos, a lo largo de la película que lo ayuda como a superar ese trauma que tiene y como que desde niño lo tenía porque era víctima de abuso infantil. Entonces al final como que él ya es otra persona porque confía en sus capacidades, entonces empieza como a pasar hojas de vida para otros trabajos más que requieren más habilidad y además como que toma la determinación, o sea, como que por fin decide tomar decisiones, ¿sí? Para que la redundancia, porque antes como que dudaba de todo y no confiaba en sí mismo, ¿no? Como algo así. Bueno, mira, ahí está muy claro la transformación de Matt Damon, me dice que es el que se transforma allí. Matt Damon. Entonces, pues yo la película no la he visto, aquí nos dice Valentín unos datos interesantes de la película, de que ganaron el Oscar a guión, Oscar, sí, ok. Y hay una escena famosa en donde Robin Williams improvisa sobre su matrimonio y la importancia de estar en una relación en pareja. Así Sí, que, no, pues, es bueno, tremenda, esa película es muy, no sé, vi la filmografía de Gus Van Sant y que está haciendo unas películas, pues, buenísimas, sí, esa es ok. genial. Dale, bueno, muchas gracias ¿por la qué? La recomendación, ya saben, todos vean películas el fin de semana, tienen libre, pero bueno, dale, súper, muchas gracias. Entonces, pues sí, yo creo que queda relativamente claro el arco del personaje, ¿cierto? Bueno, como les decía, esta transformación pues tiene que hacerse a lo largo de toda la historia y lo podemos hacer de manera progresiva o un suceso pues sorpresivo. O sea que obviamente esto está relacionado con todos los sucesos que aparecen en la historia, ¿cierto? O sea, con la trama. O sea, no va a ser algo que no tenga relación con la trama porque entonces esta transformación puede ser falsa. Sí. Entonces, bueno. Y por último, vamos a hablar sobre la entrada y la salida de los personajes. Entonces, ¿a qué creen que me refiero con entrada de personaje o salida? Como entra la historia, o sea, como comienza, no sé. Sí, de hecho es eso, es simplemente, es la primera vez que vemos al personaje. O sea, es un retrato de su situación y forma de ser iniciales. Es la primera impresión, ¿cierto? Y aquí marco algo de la primera impresión porque en la vida real, cuando conocemos a alguien por primera vez, siempre nos da una primera impresión que usualmente se nos queda grabada en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, y a partir de esa impresión nosotros podemos incluso hasta etiquetar a una persona, ¿cierto? O sea, podríamos decir, ay, mira, es que a mí no me cayó bien Angie, no sé, Angie es como grosera. La primera vez que la conocí, digo yo aquí, eso es un ejemplo, claro. Angie me queda bien. Pero entonces decir, ay, Angie es como grosera. Pero luego a medida que la voy conociendo, digo, no, me confundí, no, Angie no es así. Entonces, aquí es donde radica la importancia de lo que es una primera impresión y de cómo realmente nosotros como guionistas vamos a presentar a nuestros personajes, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho antes también que para poder identificarnos con los personajes, hay que hacerlo pues lo más pronto posible, ¿cierto? O sea, no vamos a presentar un personaje principal luego de 40 minutos, es como, pues no. Entonces, este proceso de identificación tiene que hacerse lo más pronto posible y está relacionado con la primera impresión. Entonces, una primera impresión es efectiva si hacemos que el público identifique características principales del personaje. O sea, su impresión dominante, ¿cierto? Si podríamos decir, no, este tipo, solo con ver 2 segundos de él, solo en la forma en la que mueve sus manos o en la forma en la que se sienta o en la forma en la que trata a otros, yo puedo decir que él es esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces es una forma efectiva de hacer que nos identifiquemos con él, obviamente. O sea, que tenga características humanas que, pues, con las que podamos identificarnos, ¿cierto? Mientras que no es efectiva si, por ejemplo, no logramos identificarnos,
O sea, no es suficientemente interesante su primera impresión y no genera empatía. O sea, realmente no me puse en sus zapatos, ¿sí? Ni tampoco me genera ninguna curiosidad de seguir conociendo qué va a pasar con él. Entonces, habíamos dicho que habían películas en las que tú sentías que el personaje te importaba nada, o sea, cero, que si lo mataban te daba igual. Al contrario, ojalá lo maten rápido porque se acaba esta película. A veces me pasa así, como que estoy harto, ya mátenlo. Pero en cambio hay otros en los que tú sufres, o sea, sufres con él y tú quieres quedar desde el final hasta que sobreviva, ¿cierto? Esta primera impresión es súper importante, ¿va? Y la salida es precisamente, es la última vez que vemos al personaje. Es un retrato final de su situación y su forma de ser y se evidencia el cambio del personaje. Esto también lo ubiqué aquí porque tiene mucha relación con el arco del personaje, ¿cierto? Con el status quo inicial. Esta primera impresión que tiene aquí, pues lo ideal es que cambie o se transforme hasta el último frame de la película que veamos de él, ¿cierto? Y la salida también tiene que ser, obviamente, pues memorable. Entonces, ahorita que estaba hablando del cisne negro, Valentina menciona que el final es desgarrador y precisamente a mí me encanta el final del cisne negro cuando ella se tira del baile ese, ¿cierto? Con la herida, se tira y dice, fui perfecta. O sea, esa fue su última frase, ese fue el último momento de la película y esa salida es espectacular. O sea, para mí me parece maravillosa porque obviamente resume todo el objetivo de ella de la película, que era precisamente ser perfecta, lo resume en ese último momento, en esa última salida, en esa última impresión que tenemos de él y que yo todavía tengo grabada aquí en mi cabeza ya. Entonces, es importante pensar al momento de escribir, pues la escena o sí, las situaciones, de qué forma podemos pues introducir al personaje, que el público se identifique con él, que genere curiosidad, que genere empatía y que tú le digas al público, no, necesito que te quedes aquí en la sala a que termines de verte la película de Juanchito Pérez, ¿sí? Entonces, era, sí, más que todo de eso se trata la entrada y salida de personajes, ¿sí? Y bueno, la idea era como mostrar algunos ejemplos con videos de ejemplos claros de entradas súper buenas, pero ajá, ya saben cómo es la situación con el computador y el internet y no se puede ver nada, pero sí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿Se Yo durmieron? estaba Ah, pensando que como la entrada de los personajes, es que por ejemplo, a mí hay muchas películas colombianas que me gustan, pero ahora que lo pienso, creo que he estado más encantado como por lo visual que por los personajes en muchos casos, ¿sí? Porque, porque nunca he logrado como engancharme con uno así que diga, uff, es que era impresionante ese personaje. Como que se me viene a la cabeza ahorita La Tierra y la Sombra. ujú. Y, o sea, visualmente me parece brutal esa película, sí, pero yo no conectaba con él, bueno, a pesar de que había ese sufrimiento tan tremendo ahí que, pues, o sea, como que uno veía que ellas sufrían, pero uno no terminaba. No sé por qué desde el principio no encontré esa conexión con los personajes y pues es un fenómeno que por lo menos a mí me sucede muy seguido con el cine colombiano. El tercer acto de esa peli es lo que medio conmueve, pero es verdad, no conecta mucho. Ok, no he Exacto. visto La Tierra y la Sombra todavía. Mal hecho. Ah, por cierto, Alejandro, te quería decir que la película que recomendaste, Pirotecnia, Sí, está este mes aquí en la Cinemateca de Bogotá. sí, la van a volver. Tienen que Sí, verla, es muy buena. sí, bueno, en fin, solo era un paréntesis que quería decir. Pero bueno, no he visto la película, pero sí, sí, eso es lo que realmente pasa cuando uno se ve una película y uno queda como
lo que te decía ayer con Wes Anderson, a mí me encanta el cine de Wes Anderson, pero a la final no logro como que conectarme usualmente con la trama. O sea, yo me la veo porque es una delicia visual, pero solo eso. Me ha pasado con todas las películas de él. Entonces eso pasa, ¿ya? Mm, mm. Pero hay películas colombianas, por ejemplo, en las que yo sí me he conectado, siento. Por ejemplo, me gustó mucho una que se llama Satanás, de Andy Weiss, Ah, sí. y me gustó mucho esa película, la verdad. Siento que sí, sí Sí, se pues logró. yo hablo sobre todo como de las que se hicieron. Satanás es más antigua, ¿no? O sea, no es vieja, pero no es de las más recientes, ¿cierto? Sí, es como el 2004, por Como el ahí, no sé, 2007. 2005. Sí, 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 sí. Ajá. Como de las que se han hecho en los últimos 10 años son las con las que más dificultad. Porque digamos, yo, no sé, por ejemplo, Cóndor en Un Te todos los días me parece genial. O sea, uno, sí, yo sí sentí conexión con esos personajes. O, no sé, Tiempo de Morir, que también es súper antigua. Las de Luis Ospina me parecieron brutales, pero con las más contemporáneas, Los Juegos de la Montaña también, por ejemplo. Sí, exacto, Lady, que me encontraron ahí, Lady ganó en Cannes, pero yo lo vi yo como, bueno, Lady. No me No he sé, visto Lady. sí, como que, bueno, sí, no. Bueno, es una cosa ahí, un fenómeno raro, güey, y a veces siento también que por eso es que la gente no ve mucho el cine colombiano. O sea, yo creo que, Sí, por ejemplo, si era totalmente. una película sobre, no sé, eh, algún ciclista, yo creo que eso es brutal, porque la gente Pero va a hacer... fíjate que, por ejemplo, Dago García hace cine en el que siento que los personajes puede que ciertos colombianos sí se identifiquen, ¿cierto? Sí, Y mucha gente critica a Dago García, yo no entiendo por qué, si al menos el tipo, o sea, está en búsqueda de una industria cinematográfica aquí, a pesar de que sus historias sean, sí, a veces demasiado caricaturescas, demasiado exageradas, pero el tipo al menos produce y eso es algo admirable de él. Y no se puede negar que a la gente le gusta, y claro. eso en cierto modo está bien. Exacto. Por ejemplo, Dago tiene un público objetivo y ya lo logró construir y por eso cada 25 de diciembre ya se ha vuelto, bueno, no sé si cultura, pero Edición. ya se sabe que sí, o sea, ya mucha gente tiene en su imaginario de que el 25 de diciembre se va a estrenar una película colombiana de comedia y que se la van a ir a ver en familia, lo cual me parece excelente. Eso es Claro, genial, o sea, quién hace un largo cada año? total, total. Y no todas son malas. A mí me gustan muchas películas de él, pero bueno, en fin. Al menos él logra conectarse con el público y eso es algo admirable. Pero Claro. bueno. Sí, no. Y bueno, bueno, ya eso es todo. Bueno, eso fue todo por hoy. La actividad, pues, la actividad es la de siempre, simplemente seguir trabajando en la estructura narrativa. Y bueno, pues ya se está acabando el taller, ¿sí? Pero ajá, la idea es que, pues, si realmente quieren seguir con su idea o cambiarla o simplemente desecharla y empezar otra, pues lo pueden hacer. Ya saben que pues, está el grupo allí, me tienen a mí, me pueden preguntar cualquier cosa. Yo súper feliz porque a mí me encanta hablar de este tema, así que cualquier duda que tengan, duda, pregunta, no duden en escribirme que si yo tengo tiempo yo les respondo. ¿Va? Y Efra, arma el Cineclub para que siga el combo. Ah, bueno. Cine Dale. por Google Meet. Ay, por Google Meet. Pero bueno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Una duda, una intervención, un comentario? Bueno, no. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Muchas gracias por conectarse y estamos allí pendientes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para Chao, Que estés bien. Chao, gracias. gracias. Chao.
Ahorita estaba diciendo el personaje de verdad, y que adivinen quién es el nombre de su ahorita. Ustedes dicen una película, una serie, que yo digo, ay, yo digo, y adivinen quién puede ser.